¿Qué tal, alumnos? En esta oportunidad desarrollaremos el tejido sanguíneo. Es un tejido especial líquido, denominado también sangre, y conforma el 8% del peso corporal de un organismo. Si realizamos un mecanismo mediante el cual nos permita saber exactamente qué componentes hay en la sangre, lo vamos a averiguar en estos momentos. A este individuo, por ejemplo, vamos a extraerle con una jeringa la sangre que se encuentra en su cuerpo. Al extraerlo con una jeringa, ¿no?, vamos a observar justamente que en este recipiente llamado tubo de ensayo, que la sangre es de color rojo. Para poder separar los componentes de la sangre, vamos a incorporar sustancias anticoagulantes. Heparina, ¿no? La heparina nos permite separar, ¿no?, los componentes de la sangre. Pero para poder agilizar esto, hay una máquina llamada centrífuga, ¿no?, que empieza a girar, girar, girar y hace que los sedimentos se empiecen a precipitar, a sedimentar, ¿no?, y se pueda separar los dos componentes. Al realizar ese procedimiento con la centrífuga, ¿no?, va girando, girando y se va sedimentando, se va a observar justamente, ¿no?, que se está sedimentando, ¿no? Lo de color rojo vendría a ser denominado elementos figurados o cuerpos celulares, también le denominan, pero no es el término exacto, ¿no? Se llama elementos figurados. Estos elementos figurados o cuerpos celulares, entre comillas, ¿no?, conforman el 45% de la sangre. Y el 55% lo conforma una sustancia amarillenta, ¿no?, transparente, amarillenta, ¿no?, denominada plasma. Entonces, los elementos figurados, conformados por los cuerpos celulares, ¿no?, conforman el 45%, menos del 50%, y el plasma, que es una sustancia líquida amarillenta, lo conforma más del 50%. Pero, ¿qué sustancias encontramos en mayor cantidad en la sangre? ¿Qué sustancias encontramos en el plasma? En el plasma encontramos varios componentes importantes y el principal componente, porque el plasma es líquido, el principal componente viene a ser el agua. El agua conforma cerca del 91% del plasma. Casi más del 90% es agua. ¿Y el agua para qué sirve? El agua permite justamente transportar sustancias y también realizar algunas actividades, ¿no? Actividades o participan en acciones químicas también, ¿no? El agua entonces es un transporte de sustancias, pero también se ha determinado que el agua es un regulador, porque el agua se convierte en iones de hidrógeno e iones de hidróxido, ¿no? O sea, se va a dividir en iones y va a ser un regulador osmótico también, ¿no? Entonces, agua. Después tenemos sustancias como sales minerales, ¿no?, que se encuentran en una pequeñísima cantidad, ¿no? Las sales minerales conforman el 1 a 2%, ¿no? Se encuentran en pequeñas cantidades y ahí tenemos, por ejemplo, al bicarbonato, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, al sodio, al potasio, al calcio, al magnesio, y ellos también van a ser reguladores del equilibrio osmótico, ¿no? Regulan el pH de la sangre, ¿no? Recordemos que el pH de la sangre es cercano a 7. ¿Qué es el pH, profesor? El pH es la condición de la solución, ¿no?, que se encuentra con una cantidad de iones. El pH significa, en verdad, cantidad de concentración de iones en la solución. Concentración de iones en la solución. Esa concentración de iones, ¿no?, si se encuentra en 7 es neutro. Si se encuentra menor a 7 es ácido. Si se encuentra mayor a 7 es alcalino. Entonces, esos hidrógenos, esa concentración de hidrógenos nos permite saber exactamente cuál es la condición ideal para un ser vivo. La condición ideal es a 7, ¿no? Si es menos de 7 es ácido, ¿no?, y ya no es ideal. Si es más de 7 ya es alcalino, ya no es ideal. Por eso es importante medir el pH, ¿ya? El pH de la sangre le dije que es 7, ¿no?
cercano a 7, perdón. ¿Y qué regula? Permite que la sangre se encuentre cercano a 7. Justamente el agua y también estos iones, ¿no? Por eso es importante su presencia. Ahora, también existe una cantidad interesante de proteínas, 7% aproximadamente de proteínas. Estas proteínas cumplen varias funciones. Por ejemplo, la albumina es una proteína como regulador también de iones. Regula también el pH, ¿no? Regulador del pH. El fibrinógeno va a participar en un proceso llamado hematosis, ¿no? Porque vamos a explicarlo después, ¿no? Que significa coagulación sanguínea. Después, la globulina participa como sustancias que van a inhibir, inactivar o también eliminar cualquier agente patógeno que pueda llegar a nuestro cuerpo, pero a través de la sangre, ¿no? Entonces, eso lo van a formar unas células, ¿no? Las globulinas, ¿no? Participa en la defensa. Entonces, miren, eso es lo que hay en el plasma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en los elementos figurados? Vamos a ver una diversidad de células, ¿no? Vamos a observar justamente las cantidades que hay también. Las células más abundantes son los glóbulos rojos. Principalmente está conformada por glóbulos rojos y glóbulos blancos. Los glóbulos rojos son denominados eritrocitos y los glóbulos blancos son denominados leucocitos. Los glóbulos rojos, ¿no?, se encuentran en mayor cantidad. ¿Cuántos de glóbulos rojos tenemos aproximadamente, profesor? Entre 4 a 5 millones, ¿no? Bueno, aquí está 4 a 6 millones, ¿no? En su libro creo que está de 4,8 a 5,4, ¿no? Pero ese es el rango aproximado que se encuentra justamente de glóbulos rojos, de 4 a 5 millones. Ahora, también hay una cantidad, en segundo puesto están, por ejemplo, las plaquetas, ¿no? Que quiero hablar de ellas porque esas se encuentran en mayor cantidad también, ¿no? 150 a 500.000 cantidades de plaquetas. Pero estas cantidades están en base a mililitros cúbicos, ¿ya? Milímetros cúbicos, ¿no? Milímetros cúbicos, ¿no? Entonces, la cantidad es todas estas en milímetros cúbicos. O sea, por cada milímetro cúbico hay esta cantidad, ¿no? Y las que se encuentran en pequeñas cantidades son las de acá, ¿no? Los leucocitos. Los leucocitos se encuentran de 4.000 a 11.000. En su libro creo que está de 5.000 a 9.000, ¿no? Entonces, eso va variando, ¿no? De 5.000 a 9.000 está en su libro. Entonces, esa es la cantidad justamente de leucocitos que encontramos. Miren, entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Los eritrocitos son glóbulos rojos que se encargan de transportar oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Recordemos que la incorporación de oxígeno por medio de nuestros pulmones, ¿no?, va también a generar la eliminación de dióxido de carbono. El transporte de oxígeno, ¿quién lo desarrolla? Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos también participan en la eliminación de dióxido de carbono, ¿ya? Glóbulos rojos. Los eritrocitos son células bicóncavas, son células pequeñas. O sea, hablamos en el tamaño que utilizamos, que son los micrómetros, miden de 7 micrómetros aproximadamente, 7 micrómetros, son bicóncavas, ¿no? Tienen esta forma que ven aquí, bicóncava. Los leucocitos, hay dos grupos, ¿no? Los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos son aquellos que presentan gránulos, ¿no? Y son lobulados, tienen varios lóbulos, ¿no? Los granulocitos son lobulados, significa que tienen varios lóbulos, el núcleo dividido, ¿no? Y tienen bastantes gránulos, ¿no?, sustancias. Y aquí estamos observando, ¿no? Los granulocitos más importantes tenemos, los más abundantes, ¿ya? Los más abundantes son los eosinófilos. Tienen 3 lóbulos, como ven aquí. 1, 2, 3 lóbulos. Y tienen bastante gránulos, ¿no? Esos son los que se encuentran en mayor cantidad. Después tenemos a los eosinófilos, tienen 12 micrómetros más o menos de tamaño, ¿no? Y son mucho más grandes que los eritrocitos. Después tenemos a este de aquí, que es a los basófilos, ¿no? Que estos basófilos no presentan granos tan homogéneos, ¿no? Son más pequeños, ¿no? Son más pequeños, no se ven a simple vista, pero estos basófilos que tienen un núcleo lobulado, tienen 2 lóbulos nomás, como ven aquí, son 2 lóbulos que tienen,
estos de aquí elaboran heparina y, y heparina e histamina, ¿no? Son sustancias que van a tener este basófilo después, ¿no? Se va a convertir en mastocito, ¿no? A este me refiero, ¿no? Este de aquí, perdón, este es el basófilo que tiene forma de lóbulo, ¿no? Tiene un lóbulo y tiene bastante heparina, ¿no? Es lobulado, ¿no? Tiene forma de un lóbulo, una arqueado, ¿no? El de aquí es el neutrófilo, ¿ya? El que tiene dos lóbulos, dos lóbulos. Entonces lo que tienen los lóbulos son los eosinófilos y los neutrófilos. Eosinófilos, 3 lóbulos, y neutrófilos, 2 lóbulos. Los basófilos solamente tienen una parte arqueada, ¿no? Arqueada como ven ahí, ¿no? Y tienen bastante gránulos de heparina e histamina. Estas células de acá son más pequeñas, ¿no? Los neutrófilos miden 7 micrómetros, al igual que los glóbulos rojos, ¿no? Tanto los eosinófilos como los basófilos tienen 12 micrómetros de tamaño, ¿no? Son los más grandes. Después tenemos al otro grupo de agranulocitos, no presentan gránulos, ¿no? Y tienen generalmente un núcleo bien definido, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, este de aquí vendría a ser los monocitos, ¿no? Este es un monocito, tienen un lóbulo, no, un núcleo, como ven ahí. Y aquí tenemos a los linfocitos. Los monocitos son las células, igual que los linfocitos, son células grandes, miden 12 micrómetros de tamaño, ¿no? Recordemos que ellos van a participar en el sistema inmune, que vamos a explicar después, ¿no? Y finalmente tenemos a las plaquetas, que son sustancias, son células pequeñas que han sido formadas por los megacariocitos, que eran células gigantescas, ¿no? Que se formaron en la médula. Estas se han fragmentado y se han generado células pequeñas, ¿no? Estas van a participar en la coagulación sanguínea, ¿no? Los leucocitos, protección, y los eritocitos, como les mencioné, transporte, ¿no? Entonces, plaquetas participan en la coagulación sanguínea, ¿no? Leucocitos como defensa. Ok. Hay otra cosa importante, justamente aquí voy a detallar algo más, ¿no? Hay dos tipos. ¿Qué es el sistema inmune? El sistema inmune es un conjunto de células y sustancias que van a intervenir de dos formas, ¿no? Puede ser específica y no específica, ¿no? Hay un grupo específica y no específica, ¿no? También puede ser celular u humoral. Según el libro, por ejemplo, ustedes hablan de humoral, las que participan de forma humoral y las que participan de forma celular. Lo humoral es justamente cuando los macrófagos, ¿no? Los macrófagos lo que hacen es atacan. Recordemos que los macrófagos, tanto como los macrófagos como los granulocitos, los macrófagos como los granulocitos van a participar como primera barrera del agente patógeno, ¿no? Cuando hay una infección, los que atacan primero son los granulocitos y el macrófago. Este monocito se va a convertir en un macrófago, ¿ya? Este monocito se convierte en un macrófago. Ellos participan en la primera barrera, ¿no? Entonces, esa es la primera barrera, lo participan ellos. Cuando ya esta bacteria no ha sido podido atacar, no ha podido ser atacada, participan ahí las células, ¿no? Que son los linfocitos. Entonces, esta es la primera parte que participan, y la otra parte participan los linfocitos, ¿no? En su libro está como un término, ¿no? Hay un grupo que participan los granulocitos con los monocitos, y hay otro grupo, ¿no? Que participan solamente los linfocitos con los monocitos, o los macrófagos, ¿no? Son dos grupos. La primera es la primera barrera, y la otra, ¿no? La segunda barrera, ¿no?
También le llaman inmunidad innata y esto es inmunidad específica. Inmunidad innata es cuando participan los granulocitos y los macrófagos. Inmunidad específica es justamente cuando atacan directamente al lugar, ¿no? Que es los linfocitos y los macrófagos, ¿no? Inmunidad innata e inmunidad específica. En su libro está con otro nombre, ¿eh? Pero así lo estoy separando, ¿no? Inmunidad innata, ¿no? Lo que participan como primera barrera. Inmunidad específica, cuando no se ha atacado no se ha podido vencer al patógeno, entonces actúan las células, los linfocitos con los macrófagos. Y ahora, después de eso, hay otra clasificación, ¿no? Hay una que dice humoral y celular. ¿Cuándo es humoral? Humoral es cuando el macrófago se come a la bacteria y lo presenta. ¿Qué presenta? Un antígeno. ¿Y qué es el antígeno, profesor? El antígeno es la sustancia que ha sido degradada de la bacteria y lo presenta ¿a quién? Al linfocito. Lo agarra, lo presenta al linfocito, lo elimina al macrófago, lo presenta para que lo ataque, ¿no? El linfocito B, por ejemplo, lo que hace es convertirse en un plasmocito y genera una inmunoglobulina, ¿no? Una sustancia, un anticuerpo, y lo va a eliminar en la sangre. Después el celular, ¿cómo es? Ese es humoral, ¿no? El celular es cuando la célula, el macrófago, perdón, se come y se ingiere, pero lo presenta al linfocito, a otro linfocito. Lo presenta al otro linfocito. Y cuando lo presenta al otro linfocito, lo ataca, ¿no? Lo ataca, lo mata a la célula, ¿ya? En el humoral forma anticuerpos. El linfocito B forma anticuerpos. En el celular, el linfocito lo que hace es empezar a eliminar a la célula. Pero todo, ¿quién participa ahí? ¿Quién es el intermediario? El macrófago, porque presenta la sustancia al cual va a informar al linfocito para eliminar a la bacteria, ¿no? Entonces, eso es en cuanto justamente a la inmunidad, ¿no? Inmunidad innata, inmunidad específica, inmunidad humoral, inmunidad celular. No se olviden eso, ¿eh? Ahora tenemos aquí, en nuestro cuerpo va a desarrollarse un procedimiento muy importante, denominado hematosis. ¿Qué es la hematosis? Son los procesos de coagulación, ¿no? Cuando un tejido se desgrega o se daña, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando un tejido se daña, lo que pasa es, va a empezar a realizarse, a elaborarse. La sangre se elabora, por ejemplo, empieza a elaborarse una sustancia para contraer a la bacteria. Serotonina, ¿no? Perdón, para contraer los vasos sanguíneos, ¿no? La serotonina. Empieza a contraer los vasos sanguíneos. Por eso esta flecha, ¿no? Entonces, se va a segregar la serotonina para que se contraigan los vasos sanguíneos. Entonces ahí es cuando hay un sangrado, ¿no? Después, el colágeno que se encuentra en la sangre, este colágeno va a empezar justamente a rellenar esta zona de forma muy sutil. Pero las primeras fases de coagulación, ¿no? Porque hay una coagulación débil y hay una coagulación fuerte, ¿no? En su libro también tiene otro nombre, ¿no? Coagulación débil y coagulación fuerte. En la coagulación débil participan las plaquetas. Las plaquetas se encuentran justamente en la sangre, ¿no? Estas plaquetas lo que hacen es formar un tapón, ¿no? Un primer tapón. Entonces aquí le forma el primer tapón. Hasta aquí está empezando a coagularse, ¿no? Pero todavía no es lo suficiente. Es un tapón, un coágulo temporal, porque el otro coágulo es el permanente. Este es el temporal. En el temporal, participan las plaquetas, como ven acá, ¿no? Plaquetas. Pero tiene que haber otra sustancia para que ya forme la malla y empiece a tapar totalmente esa zona. Este de color anaranjadito, ¿cómo se llama? Se llama fibrina. ¿Qué lo forma? Hay un conjunto de procedimientos. La tromboplastina, ¿no? Empieza a activar a la protombina y lo convierte en trombina. Esta trombina ahora va a activar al fibrinógeno para convertirlo en fibrina. O sea, hay una cascada de coagulación.
También participan otras sustancias, ¿no? Como potasio, ¿no? Y como sodio, calcio y sodio, ¿no? Esas sustancias, no, es sodio y calcio, ¿no? Participan esas sustancias en la coagulación sanguínea, ¿ya? Vitamina K, ¿no? Perdón, claro, la vitamina K, ¿no? También justamente participa en la coagulación sanguínea. Después tenemos aquí a los órganos hematopoyéticos. ¿Qué son los órganos hematopoyéticos? Los órganos hematopoyéticos son aquellos órganos donde se producen cuerpos celulares, células que van a participar en el sistema inmune. Estos órganos hematopoyéticos o tejidos hematopoyéticos se van a construir en dos grupos, ¿no? En un tejido mieloide y un tejido linfoide. Mieloide y linfoide. El tejido mieloide es el que forma la médula ósea y el tejido linfoide que forma los linfocitos. El tejido mieloide, ¿no? Es el que forma la médula ósea, pero de dos tipos: la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. Recordemos que en la etapa fetal, ¿no? Nuestro feto en las primeras semanas, de la tercera a la sexta semana, se está formando la médula ósea, ¿no? Después de la tercera a cuarto mes, de la tercera a sexta semana, los linfocitos, los linfocitos, todos los cuerpos celulares, incluso los glóbulos rojos, están siendo formados por ¿quiénes? Están siendo formados por el hígado, ¿no? Está siendo formado por el hígado. Después, ¿no? Lo es formado por otros órganos. De la tercera a sexta semana lo es formado por otros órganos. Pero la médula ósea recién en el sexto mes recién lo está formando. Forma los glóbulos rojos. En el sexto mes la médula ósea forma las células sanguíneas junto con los linfocitos. ¿Entendemos? Ahora tenemos aquí, por ejemplo, una médula ósea. La médula ósea, por ejemplo, se encarga de formar células. Estas células justamente se van a generar en una cantidad limitada, ¿no? Pero antes del nacimiento se forman todas las células. Y después del nacimiento ya no se forman más células. Esta médula ósea roja, ¿no? Deja de producir células y se va a convertir en médula ósea amarilla. Es decir, en adipocitos, células que almacenan grasa. ¿Dónde está la médula ósea, profesor? Se encuentra en los huesos largos. En estos huesos largos. Aquí se encuentra la médula ósea. Como ven aquí, ¿no? Almacena en la etapa adulta, en este hueco de aquí, se almacena médula ósea amarilla. Después del nacimiento se forma médula ósea amarilla. Porque recuerda que la médula ósea roja forma células, ¿ya? Forma todo tipo de células que hemos mencionado, ¿no? Los leucocitos y los eritrocitos. Después, el tejido linfoide se va a formar justamente en varios lugares. Cuando hablo de linfoide me refiero que va a formar principalmente leucocitos, ¿no? El tejido linfoide se desarrolla en 5 lugares, ¿no? En 5 lugares. Acá estamos, ¿no? Ganglios. Acá están los ganglios, ¿no? Miren los ganglios. ¿Qué más tenemos? Vaso, ¿no? Amígdalas, ¿no? El timo y la linfa. La linfa, a ver, cada uno de ellos, ¿qué es un ganglio? Recordemos que todos estos lugares generalmente son los lugares donde se producen células. Del sistema inmune, células protectoras. Se producen macrófagos, se producen linfocitos, ¿no? Y estas células son las que van a atacar, ¿no? A los agentes patógenos. Eso en primer lugar, ¿no? Que esté claro. Por ejemplo, los ganglios, ¿dónde se encuentran? Se encuentran aquí, ¿no? Estos ganglios, en estos lugares justamente se va a filtrar la sangre, ¿no? En estos ganglios se van a producir esos linfocitos para poder atacar cualquier tipo de agente patógeno, ¿no? Los ganglios. Después tenemos el vaso. El vaso está justamente aquí,
¿no? Sí, este es el vaso, ¿no? Aquí tenemos el vaso, por ejemplo. Este es el vaso, y este vaso justamente también se va a encargar justamente de producir linfocitos. Por aquí también pasa la sangre, ¿no? Para que pueda ser eliminada o filtrada de patógenos, ¿no? Después tenemos las amígdalas. Las amígdalas están acá, ¿no? Hay amígdalas palatinas, amígdalas faringeas, ¿no? Palatinas, faringeas, palatinas, sublinguales, ¿no? Esas son las faringeas. Entonces, ahí están las amígdalas, también producen linfocitos y empiezan a eliminar todo tipo de agente patógeno en ese lugar, ¿no? Después tenemos la linfa. La linfa es el lugar justamente donde se filtra la sangre. Es el líquido que no se devuelve ya, ¿no? Se queda justamente en ese lugar, está circulando, ¿no? Entonces, la linfa es un líquido amarillo, un líquido con gran cantidad de hay proteínas, hay sales minerales, hay agua, ¿no? Linfa. El timo, finalmente el timo, de acá, ¿no? El timo es un lugar donde se producen los linfocitos T. ¿Ya? Hay un tipo de linfocitos, los linfocitos B, que se producen en la médula ósea, ¿no? Y los linfocitos T, que se producen en la médula ósea, pero se maduran en el linfocitos T. Ahí se maduran, ¿no? Bueno, jóvenes, creo que con eso hemos culminado. Esperemos que les haya gustado y ya listos y preparados para poder desarrollar la práctica. Muchas gracias. Chao, chao, jóvenes. Gracias.